como lo adelantó aquí ayer Hernando Herrera, pues el Consejo le puso freno al decreto presidencial que convoca a la cuestionada consulta popular. La sección quinta suspendió todos los efectos de este decreto de forma, como decimos, provisional. Claudia Camila. Gustavo, esto significa que el gobierno no podrá convocar a las urnas para votar la consulta popular, pues la sección quinta identificó en el análisis inicial de esta demanda que se violaron al menos 3 artículos de ley al expedir sin el concepto previo y favorable del Senado este decreto. Sobre el tema habla el exmagistrado Jaime Rubla. Concepto que brilla por su ausencia en el decreto. El decreto cita el artículo 33 de la ley estatutaria de los mecanismos de participación ciudadana que le permite citar cuando el Senado no se pronuncia, pero esa ley no puede derogar la Constitución y la Constitución es muy clara en exigir este requisito. Por su parte, el abogado Germán Calderón indica que ya no caería ninguna actuación legal contra el registrador nacional Hernán Penagos. Asimismo, el registrador nacional del Estado Civil ya no tendría ningún inconveniente en desacatar el decreto porque este perdió su vigencia jurídica mientras otra autoridad no adopte una decisión contraria. Gustavo, entonces con este fallo la sección quinta encargada de los temas electorales inicia el estudio de este decreto que ha sido demandado al menos 30 veces en la corporación y de hecho la demanda en la que se tomó esta medida de suspensión provisional fue interpuesta por 12 senadores, entre ellos el presidente del Senado, Efraín Cepeda. Claudia Camila, gracias. Hernando, ¿qué implicaciones tiene esta medida que usted había anticipado? Pues además del lógico efecto de paralizar la realización de la consulta. Varios, Gustavo, y muy importante. El primero, se impone también trámite de urgencia. Quiere decir que la sección quinta, de manera muy célere, va a dar cuenta de este asunto y va a determinar seguramente la ilegalidad de ese decreto 0639 de este año, conforme a lo que ya expuso. Ayer, Gustavo, déjeme decirlo, el Consejo de Estado le cumplió a la Constitución, claro que sí, pero le cumplió a la democracia y a ese principio fundamentalísimo de separación de poderes. Otros efectos, Gustavo, prácticos. Lo segundo, también pone de presente que el Consejo de Estado sí es competente en lo que le toca y en lo oportuno frente a este tema en particular. Como lo dijimos claramente, esta es una competencia complementaria y en modo alguno sustituye la de la Corte Constitucional. Cada órgano tendrá que disponer lo suyo. Decíamos hace una semana, el cardiólogo y el neurólogo operan sobre un mismo cuerpo, pero cada uno tiene una función distinta. El otro efecto fundamental es que deja sin piso las amenazas o extorsiones, como se quieran denominar, del señor ministro de Justicia, en lo que hace el registrador y el supuesto prevaricato frente al cual lo iba a denunciar. Hoy, entre otras, se exige responsabilidad política. ¿Qué va a pasar con el ministro y los asesores del presidente que lo llevaron o lo motivaron a este craso error jurídico? Y lo otro, Gustavo, que también se pone sobre la mesa específicamente, es desde luego como efecto fundamental, ¿qué va a hacer el gobierno frente al tema del Consejo de Estado? Y la recomendación sería una sola: acatar e ir revocando abiertamente ese decreto irregular. Importante que el señor ministro de Justicia cumpla con su palabra y que denuncie en el escenario penal al registrador. Queremos ver el comienzo de esa acción y el final, que va a ser seguramente muy sonoro. Nunca se va a producir esa acción. Vanessa, es que el presidente insiste en que el Consejo de Estado no puede determinar inconstitucionalidades de la consulta popular. Él como que, si uno lee los trinos y oye lo que el presidente como que quiere llevar todo hacia la Corte Constitucional porque tiene un cierto pánico escénico con lo que pueda pasar en el Consejo de Estado. Claro, y él insiste, además, Gustavo, en que el Congreso es el que tiene la última palabra. La mesa directiva del Senado puede usar la suspensión para detener la conciliación y acabar con los derechos recién adquiridos por millones de trabajadores de Colombia, o puede cumplir su palabra, es lo que ha dicho el mandatario en las últimas horas. Allí, pues, lo que estamos contando, que la sección quinta del Consejo de Estado decretó estas medidas cautelares y ordenó la suspensión provisional del decreto del gobierno que convocó la consulta popular. Él dice, el presidente, que el Consejo, pues no es el que tiene la constitucionalidad para revocar este decreto
y que la discusión ahora no es jurídica, que lo que tiene que pasar es que vaya primero al Congreso y que luego termine en la Corte Constitucional, donde por alguna razón se siente mucho más cómodo. Hernando, si esto lo viéramos como un partido jurídico, ¿cómo sería el marcador? ¿Cómo vamos en esto? Pues va perdiendo el gobierno Gustavo y por goleada. Reivindiquemos o cantemos cada uno de esos goles. Primero, los reparos que hizo la Contraloría sobre el elevado costo que tendría o que tiene esta consulta. Lo segundo, el pronunciamiento de la Procuraduría señalando también que ese decreto es abiertamente irregular. Lo tercero, claro, la importante decisión de suspensión impuesta ayer por la sección quinta del Consejo de Estado. Cuarto gol estaría ligado específicamente a lo que fuera la manifestación del señor Registrador Nacional del Estado Civil en lo que hace la consideración sobre este decreto y su no aplicación hasta que no haya claridad en torno a ese asunto. Y seguramente, Gustavo, tendremos el lunes o martes la posibilidad de cantar un quinto gol. Se lo voy anunciando porque eso será así. Entonces me recuerda mucho esa vieja Serie B, Hawái 5-0. No, pero un momentico, Hernando, ¿cómo así? Pero un adelanto de la jugada del lunes. Ah, bueno, Gustavo, es que, mire, le anticipo esto. El señor ministro de Justicia, que ayer dio cuenta de lo que sabe, o mejor, de lo mucho que no sabe, luego del debate con el profesor Gaona, le solicitó a la Corte Constitucional 2 eventos que no es porque sea uno más inteligente que nadie, sino que son abiertamente impresentables. Pero el primero de ellos, seguramente que la Corte tendrá que abordarlo muy rápidamente, es que el señor ministro solicita que todos los expedientes que cursan ante el Consejo de Estado se envíen a la Corte Constitucional. Resulta, señor ministro, que ya el Consejo de Estado se pronunció y se pronunció de manera oportuna. 5-0. Bueno, y hasta ahora yo creo que va siendo la frase del año la del profesor Gaona en el cara a cara de prisa de ayer con Eduardo Montealegre, ministro de Justicia y padre de estrambóticas tesis jurídicas. La frase es de enmarcar. Permítame recordarle que eso que ustedes llaman bloqueo institucional es oposición, y la oposición es el precio que se paga por la democracia. Vamos a hablar en un momento de la laboral, pero Cristo, ¿en qué queda la consulta con la aprobación de la laboral y la decisión del Consejo de Estado, del Consejo Electoral, perdón? Bueno, con las decisiones del día de ayer del Consejo Electoral, del Consejo de Estado, Gustavo, y la decisión que se anuncia de que se va a conciliar el texto del Senado y de la Cámara, se va a adoptar el texto del Senado según anuncian los conciliadores de ambas corporaciones, pues obviamente lo que viene ahora es, desde el punto de vista político, la derogatoria del decreto de convocatoria de la consulta popular. Yo creo que esa es la salida que ha venido anunciando el gobierno desde el punto de vista político. Yo creo que seguir enfrentando a mucha parte de la opinión pública, al Consejo de Estado, eventualmente las decisiones también de la Corte Constitucional alrededor del decreto de la consulta. Finalmente, Gustavo, la convocatoria de la consulta, hace 3 meses la Comisión Séptima del Senado hundió la reforma laboral, consiguió el propósito político que buscaba el gobierno, era que se resolviera la apelación, que se abriera una discusión, que yo creo que ha sido muy importante para el Congreso de la República, para el país, y el resultado final es que la reforma laboral mañana va a ser aprobada. Una vez aprobada mañana la reforma, no solamente se queda sin piso jurídico con la decisión del Consejo de Estado ayer, el decreto de la consulta, sino también se quedaría sin ningún piso político, porque no tendría ningún sentido convocar una consulta sobre unos puntos que ya fueron resueltos por el Congreso en la aprobación de la reforma laboral que se dará mañana. Y a propósito de todo este tema de la consulta que hemos tratado en 6 AM desde temprano, pues a uno sí le queda una inquietud. ¿Qué pasaría en el Consejo de Estado, en la sección quinta, si el gobierno decide retirarlo una vez esté conciliada la reforma laboral? Gustavo, pues se abre este debate jurídico muy interesante porque lo que podría pasar si mañana se considera la reforma y el gobierno cumple lo prometido es que el gobierno retire ese decreto del 0639 del 2025 y uno entendería, ahí se acaba la historia del estudio en el Consejo de Estado. Pero está tomando fuerza una tesis jurídica de que la sección quinta del Consejo de Estado, aun si el decreto es derogado,
puede continuar con su estudio de exequibilidad porque y de haberse tramitado correctamente, porque hay jurisprudencia al respecto en el Código de Procedimiento y en el Código de lo Contencioso Administrativo. ¿De qué se trata esto, Gustavo? Es de que ya hay suficiente jurisprudencia de que los decretos, cuando han tenido vida jurídica, como este que lo tuvo porque el presidente lo firmó, pueden seguir siendo analizados por el Consejo de Estado pese a haber sido derogado, suspendido o sustituido. ¿Cuál sería el efecto? Por supuesto, en este caso ya no habría necesidad de llamar elecciones, a que la registraduría tuviera que actuar, no habría un efecto inmediato, pero sí habría un efecto jurídico en este sentido, prevenir su reproducción en el futuro. Segundo, establecer un precedente sobre la separación de poderes, y tercero, evitar lo que muchos han considerado una vulneración del orden jurídico institucional. Entonces, lo que está cogiendo fuerza, Gustavo, es que efectivamente la Sala Quinta continúe el estudio de cómo fue tramitado y firmado este decreto con miras al futuro, no ya con esta consulta popular para detener una consulta popular que ya no tendría efecto, sino para evitar que en el futuro, en este gobierno o en próximos gobiernos, ante una situación similar, vuelva a usarse un decreto de este tipo. Muy interesante, Hernando, entre otras cosas por lo que plantea Alfonso, pero también, bueno, ayer en el cara a cara, en el debate, pues salió un poquito magullado, maltrecho, el señor ministro de Justicia y sus teorías jurídicas que son, pues, si se quiere, para muchos ajenas a la Constitución, a la ley, cosa que extraña de un ministro de Justicia y de un jurista de tantos años. Pero me parece importante que eso se diera para saber qué fue lo que hizo el gobierno y quedar el precedente de si el gobierno atentó contra la ley y la Constitución claramente, Hernando. Sí, Gustavo, y lo que comenta Alfonso me parece muy interesante. Y hay que entonces hacer una distinción que es fundamental: derogatoria y control judicial. ¿Qué es la derogatoria? Es dejar sin efecto un acto anterior, y con eso se impide que ese acto produzca consecuencias jurídicas hacia el futuro. Entre tanto, el control judicial es la facultad que tienen las cortes, los jueces, los tribunales para revisar la legalidad de los actos, de las actuaciones de las otras ramas del poder público. Unido lo uno con lo otro, también, como bien señala Alfonso, hay precedentes varios ellos, que ese control judicial, segundo tópico que estábamos analizando, puede extenderse incluso sobre los actos, a las actuaciones o las leyes así hayan sido derogadas. Y ese es un elemento importantísimo, que entre otras concluye lo siguiente: la derogatoria de un acto, es decir, su eliminación de la esfera jurídica, no extingue ese control judicial, impide simplemente que produzca efectos, pero no elimina la posibilidad que se revise su legalidad. Y en eso concuerdo en la aplicación del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 del 2011, tal y como perfectamente Alfonso está revelando. Entonces, la revocatoria o derogatoria de ese acto no extingue el control judicial y, ojo, tampoco extingue las responsabilidades disciplinarias y penales que se hayan incurrido, las que se hayan incurrido a la hora de emitir ese acto irregular. Hernando, pero el Consejo de Estado podría simplemente no pronunciarse, o obligatoriamente, ya que está bajo su estudio, tiene que hacerlo aunque esté derogado el decreto. Hay una capacidad jurídica que tienen las Cortes y todo aquel que administra justicia, es la inhibición, pero en este caso en particular, teniendo en cuenta los antecedentes, que ya hubo una medida cautelar, lo que seguramente tendría que pasar y acontecer es que la sección quinta se pronuncie de fondo, con independencia de esa derogatoria o esa revocatoria de ese acto, del decreto. Ya se consumó el mismo y obviamente, además de las razones jurídicas de fondo, también Alfonso presupone unas que me parecen interesantes, las de conveniencia. Con eso queda tate quieto permanente y vitalicio para que ni este gobierno ni ningún otro vuelva pues a someter a esta tensión innecesaria institucional al aparataje y a la arquitectura constitucional colombiana.